Mi nombre es Leonardo Yael Mordes Caballero y soy estudiante del Tecnológico Estudio Superior San Felipe Progreso. Estoy realizando este video por la materia de promoción de ambiente y cliente servidor impartida por el ingeniero Alex Ramírez Galindo. A continuación mostraré el funcionamiento del proyecto de evaluación del segundo parcial. Este sería el proyecto. Ahora estamos en lo que es el servidor que está alojado en Ubuntu. Tenemos la clase conectar. En esta vamos a declarar las variables para la conexión y vamos a tener el método de realizar conexión. Tenemos el driver de conexión, las variables, el URL localhost y la usuario de la base de datos con su contraseña. Vamos a conectar a la base de datos, nos manda un mensaje de conexión. Si es el caso, nos imprime un error y nos manda un nulo. También tenemos el método de registrar. Vamos a crear la plantilla para insertar los valores. Vamos a definir la consulta de SQL ejecutar. Guardamos las variables que se van a insertar en las columnas y se van a actualizar la base de datos. Nos manda el mensaje que se agregó correctamente y si es el caso nos va a decir que no. Tenemos lo que es el método de colocar. En esta vamos a hacer la conexión y la consulta de la base de datos. Si es el caso nos va a mandar que están registrados los alumnos y si no nos manda también el mensaje que no está encontrado. Tenemos el método de editar. Hacemos la conexión y registramos los datos. Definimos la consulta de SQL ejecutar y vamos a actualizar los datos de la base de datos. Nos manda el mensaje que se agregaron los datos correctamente y nos manda el mensaje que no, si es el caso. Tenemos el método de eliminar. Aquí vamos a definir la conexión y después de ello la consulta SQL ejecutar y vamos a actualizar los datos de la base y nos va a mandar el mensaje que se eliminaron correctamente y si es el caso que no. Ahora nos vamos a ir a métodos remotos. Aquí contendrá los métodos que podrán ser utilizados por los clientes. Vamos a declarar la respuesta. El constructor utilizará el remote exception. Vamos a sobrecargar los métodos que se definieron en la clase interfaz y vamos a crear el método registrar, donde vamos a declarar la conexión. Vamos a conectar a la base de datos. Vemos si los datos están en la base de datos. Si es correcto, nos va a mandar el mensaje que el servidor agregó un nuevo registro. Si es falso, no se va a agregar nada y nos va a decir que el servidor no agregó nada al registro. Y también tenemos otro método, consulta tabla, vamos a declarar la conexión, nos va a conectar a la base de datos, vamos a consultar a la base y nos va a retornar a la lista de datos. Tenemos el método editar, vamos a declarar la conexión, nos va a conectar a la base de datos, vemos si están los datos, si están correctos se va a agregar al servidor y el registro será editado. Si es falso no se va a agregar nada y nos va a mandar lo que es el servidor no editó el registro. El método eliminar, vamos a declarar la conexión, nos va a conectar a la base de datos, vemos si están los datos, si es correcto se van a agregar y va a decir que el servidor eliminó un registro y si es el caso nos va a decir que el servidor no eliminó el registro. Ahora nos vamos a interfaces BD. Aquí vamos a definir los objetos que van a ser utilizados. Debe estar en public y debe tener la interfaz java.rmi remote para indicar que puede llamarse desde cualquier máquina virtual de Java. También debe incluir java.rmi.remote exception en su cláusula drop. Aquí vamos a tener lo que son los métodos de registrar, el método de consultar la tabla, el método para editar y el método para eliminar. Por último, en el servidor tenemos el servidor principal. Aquí en esta clase vamos a declarar esta propiedad para poder comunicarnos al cliente y el servidor. Creamos el registro con un puerto de comunicación y colocamos un nombre al servidor. Con el nombre van a realizar las peticiones de los clientes y vamos a registrar los objetos llamados con rebind. Nos va a mandar un mensaje que el servidor está iniciado y si es el caso colocamos un panel de error para saber que no está iniciado. Ahora estamos alojados en lo que es el cliente. Este está dentro del Windows y tenemos lo que es una interfaz BD. Contendrá los mismos métodos y objetos que están en el servidor. Ahora nos vamos al formulario. Aquí vamos a programar los botones de guardar, de actualizar, de editar y borrar. Ya estando en el código del formulario, lo primero que vamos a hacer es declarar las variables y después de ello vamos a tener estos métodos, el método de ver base de datos. Aquí vamos a limpiar la tabla y llenamos los datos para no duplicar los datos con el método que tenemos acá abajo y vamos a obtener el registro mediante la IP del servidor y el puerto de comunicación. Hacemos un lookup para solicitar los métodos remotos del servidor mediante el nombre que se creó y vamos a tener un arreglo para que se coloque dentro de la tabla. Como lo mencioné, existe este método para no duplicar los registros, donde vamos a remover las filas y se van a actualizar y tenemos un método para limpiar las cajas de texto y los botones. En el botón grabar vamos a declarar las variables, vamos a guardar en las variables los datos de las cajas de texto, vamos a obtener el registro mediante la IP del servidor y el puerto de comunicación. Hacemos un lookup para solicitar los métodos remotos del servidor mediante el nombre que se creó. Vamos a limpiar las cajas de texto y los botones. Si el registro es exitoso nos va a mandar un mensaje que está registrado y si no lo es va a decir que no
no se registró. Tenemos como valores en los mouse clicked de los botones el sexo femenino, el sexo masculino y el sexo indefinido. En el botón borrar tenemos que vamos a declarar las filas y las columnas de la tabla. Vamos a seleccionar la columna 0, que va a ser la de ID, y se crean las variables para eliminar los datos. Nos manda un mensaje de confirmación si estamos de acuerdo, y si seleccionamos y se elimina, vamos a obtener el registro mediante la IP del servidor y el puerto de comunicación. Hacemos un lookup para solicitar un método remoto del servidor mediante el nombre que se creó, y nos va a mandar otro mensaje que nos dice que está eliminado el alumno. Si no se registra, y vamos a actualizar la tabla. Si no se registra, se notifica que se realizó el procedimiento, y si hay errores nos va a mostrar. En el botón de actualizar vamos a declarar una variable que guarde el registro seleccionado. Si tiene un registro seleccionado, vamos a declarar las variables después. Vamos a guardar en las variables los datos de la caja de texto. Hacemos un lookup para solicitar los métodos remotos del servidor mediante el nombre que se creó. Se muestra el resultado del servidor en un mensaje. Si se registró correctamente, nos va a mandar que el editado fue correctamente. Actualizamos la tabla y se limpian los campos de texto y botones. Y si es el caso, nos va a mandar que no se editó correctamente. En el botón editar tenemos que declaramos las filas y las columnas. Seleccionamos la columna 0, que va a ser también de ID. Se crean las variables para editar y se colocan los campos de texto. Para que se coloquen correctamente los valores de los botones, vamos a hacer todo este arreglo de switches. Y esto sería todo en la programación del formulario. Ahora nos vamos con el funcionamiento del sistema. Tenemos esta base de datos donde tenemos el ID, el nombre, la cuenta y el teléfono y sexo. Solo tenemos un registro. Ahora corremos el servidor. El servidor estará iniciado. Corremos el cliente. Esta sería la interfaz. Tenemos el nombre, el número de cuenta, el teléfono, el sexo, los botones de guardar, actualizar, editar, borrar y una tabla donde podemos ver los registros. Vamos a dar de alta un registro. Colocamos nombre, número de cuenta, teléfono y el sexo. Vamos en guardar. El registro es exitoso. Vamos en OK. Y se actualiza la tabla. Podemos agregar otro, el teléfono y el sexo. Vamos en guardar y el registro fue exitoso. Vamos en OK. Ahora vamos a editar. Seleccionamos el ID, vamos en editar y voy a pasar los datos acá. Vamos a cambiarlo por Kevin, que el número de cuenta sea este y lo cambiamos por sexo masculino. Vamos en actualizar y editado correctamente. Vamos en OK y se limpian las cajas de texto y los botones y se actualiza. Ahora vamos a borrar este registro. Damos clic en el ID, damos borrar y nos va a pedir si desea eliminar al cliente Kevin y damos que sí, eliminado Kevin. Vamos en OK y como vemos se elimina. Ahora nos vamos a la base de datos, actualizamos la base de datos y como vemos tendremos al alumno ya registrado. Muchas gracias por su atención, espero que se encuentre bien. Nos vemos.